Buenas noches, América. Como si de un paquete se tratara, ahora en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional se desdice y descarta enviar y liberar inmigrantes en situación irregular a estados como Florida. Esto tras las quejas de oficiales y del mismo gobernador que aseguran que no pueden atenderles por falta de recursos federales para albergues, alimentos y seguridad. Trump y su administración se han mostrado así sensibles a las quejas de un gobernador de un estado republicano, clave para la elección presidencial, pero amenaza con enviarlos a estados demócratas como California y particularmente a distritos de sus oponentes políticos como el de Nancy Pelosi. Esta manera de tratar a los inmigrantes es irresponsable porque, además de criminalizar al inmigrante, utiliza la política nacional para perjudicar a la oposición, convirtiendo el drama y sufrimiento de los que más necesitan ayuda en arma arrojadiza con intereses políticos. Hay una crisis en la frontera y los agentes no tienen tiempo de procesar todos los casos, por lo que están pidiendo ayuda a otros estados para aliviar la presión en áreas como el oeste de Arizona, el sur de Texas, El Paso, en la línea Texas-Nuevo México, que están especialmente sobrecargadas por la llegada de migrantes. Si California, a pesar de las amenazas del presidente, está recibiendo vuelos desde el sur de Texas a San Diego, donde la patrulla fronteriza tiene capacidad de procesamiento, y transportes desde Arizona a el centro, California, ¿por qué no Florida? Las personas migrantes no deberían ser un arma arrojadiza entre partidos, sino una cuestión de derechos humanos y de política suprapartidista. Hacer lo contrario va en contra del respeto a estos migrantes y a los valores de Estados Unidos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿cómo le afectará a usted la ruptura de Google con Huawei? Evo Morales va de primero en las encuestas por la reelección, aunque la legalidad de su candidatura es cuestionada. ¿Vale la pena seguir teniendo sobre la mesa la opción militar para Venezuela? John Negroponte, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, responde. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos revisando algunas cuestiones de la actualidad. Faltan 5 meses para las elecciones en Bolivia y ya hay encuestas de intención de voto. Evo Morales, que tiene esa disputa con la oposición sobre si su candidatura es o no constitucional, lidera las encuestas, al menos la última que hemos conocido, que ha elaborado la empresa de análisis de datos e intención de voto, tal cual. Miren los datos. Evo Morales, que lleva 3 presidencias seguidas y aspira a una cuarta, encabezaría la intención de voto con el 38% del favor de los bolivianos, seguido por Carlos Mesa, la cara más visible y con más opciones de la oposición, con más del 27%, sin tener claridad aún de qué votarán o qué responder, el 16%, y Óscar Ortiz con el 8%, seguido de un casi insignificante Víctor Hugo Cárdenas con el 3,6%. Esas elecciones presidenciales que además nos llamó la atención el pasado viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos avaló, a pesar de lo que dice la oposición, avaló la candidatura de Evo Morales. Dijo literalmente Luis Almagro que sería discriminatorio no permitir que Evo Morales optase a una cuarta reelección. Eso a pesar, 1, de lo que dice la Constitución, 2, de haber perdido el referéndum. Saludamos a quien fue embajador de Bolivia en Washington, el señor Jaime Aparicio. Señor Aparicio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Viendo las encuestas, ¿qué opciones tiene Evo Morales? Sí, hay dos cuestiones respecto a esa pregunta. Que la primera es que evidentemente había subido Evo Morales en las encuestas. La segunda cosa es que luego de la visita del secretario general de la OEA y el respaldo que le dio a una candidatura ilegal, hay muchos indicios de que esos votos que se sumaban, que en su mayoría eran indecisos, han regresado a la oposición. Yo creo que si ahora se haría una encuesta se vería
que ha habido un cambio grande en las preferencias del público. La visita de Almagro ha dado mucha energía a la oposición, ha causado tanta indignación que hay ahora muchos más signos de que la oposición se pueda unir, y yo creo que eso ha sido en el fondo muy positivo. Hace unos años, cuando subió Morales, una de las cuestiones que más le sirvió para ganar la elección fue una declaración del entonces embajador americano que dijo que no voten por Evo Morales, y eso le subió el voto casi al doble. Hoy estamos viendo un escenario parecido, pero en contra de Morales, en el que esta actitud y esa declaración de Almagro están más bien fortaleciendo a la oposición. Me pregunto por las declaraciones de Luis Almagro. ¿Por qué cree que Almagro ha decidido apoyar esa candidatura de Evo Morales a pesar de lo que dice la oposición? Bueno, hace un año, y están los videos de acceso al público, dijo exactamente lo contrario. Anunció que la OEA había acudido al Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia, para que haga un estudio, una investigación sobre si las reelecciones indefinidas en América Latina constituían un derecho humano protegido por la Convención Americana y la Declaración Universal de Naciones Unidas. La conclusión de la Comisión de Venecia fue que no, por el contrario, la limitación a las reelecciones en una región con una gran tradición de caudillos militares y civiles y de dictaduras no podía constituir una violación a los derechos humanos, sino un avance en la consolidación democrática. Por eso es muy difícil entender esta nueva actitud que ha sorprendido a moros y a cristianos, y la única explicación que dan allá los analistas y acá en Washington es que trató de negociar su voto, porque él también, pese a haber dicho que no se iba a reelegir, ahora ha entrado a una campaña para buscar la reelección y necesita votos como el de Nicaragua o el de Bolivia, y tiene que ver algunos puentes de comunicación, y esa sería en este momento la única explicación por la que ha tenido un cambio de principios tan radical y que ha sorprendido tanto. Señor Aparicio, decíamos antes que la oposición dice que la candidatura de Evo Morales es inconstitucional. ¿Podemos prever que si Evo Morales gana las elecciones de octubre se pueda presentar un escenario similar al que enfrentó Nicolás Maduro en las últimas elecciones? Sí, bueno, ese es el camino que estamos recorriendo. Es un camino que va a tardar más porque la situación económica en Bolivia todavía está en un buen estado, debido a que Bolivia tuvo el ciclo económico más grande de su historia, no por las políticas del señor Morales, sino porque el contexto internacional hizo que los productos primarios de exportación bolivianos tuvieron una alza de precios en el mercado internacional, y sobre todo con la emergencia de China, que hicieron que Bolivia suba sus ingresos en una forma históricamente nunca vista. Entonces, esa situación le ha permitido mantener ciertos votos, pero acá el problema grave, que no lo solucionan declaraciones políticas como las de Almagro, es que hay un problema legal muy serio y muy serio que afecta a toda América Latina. Es esta epidemia de reelecciones utilizando los poderes del Estado que están controlados por los gobiernos. No solo ha pasado en Bolivia, ha pasado con Ortega en Nicaragua, ha pasado con Chávez, con Maduro, cuando quieren cambiar la Constitución y no lo pueden hacer por las vías previstas por la propia Constitución, acuden a referéndum. Cuando, como en el caso de Bolivia, pierden el referéndum, pasan a otra insólita acción, que es utilizar las Cortes Constitucionales o la Corte Suprema para transformar la Constitución, lo cual es ilegal, es inconstitucional. La única forma de reformar la Constitución es a través de una serie de procedimientos establecidos por la Constitución. No se lo ha hecho, se han saltado esos procedimientos. Una Corte Constitucional sin competencia para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos lo ha hecho sin acudir a la Corte. Ha habido una serie de violaciones que son típicas, lamentablemente, en América Latina, de los gobiernos dictatoriales,
No nos olvidemos que hemos tenido dictaduras como las de Stroessner o Somoza o Trujillo, que se legalizaban con supuestas elecciones y se mantenían en el poder controlando todas las instituciones del gobierno. Es el análisis de Jaime Aparicio, es ex embajador de Bolivia en la capital estadounidense. Señor Aparicio, gracias. Muy buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan al Reino Unido. La primera ministra Theresa May no se cansa, no da su brazo a torcer y está preparando una nueva oferta para que la oposición dé el visto bueno y conseguir los votos necesarios en el Parlamento británico para llevar a cabo un mandato de los ciudadanos, el de salir de la Unión Europea. Hasta 3 veces el Parlamento le ha tumbado sus propuestas, que ha negociado una y otra vez incansable Theresa May con la Unión Europea. Pero los parlamentarios británicos dicen que no les gusta la propuesta. Y esto ha llevado a una situación tan surrealista, si me permiten, como que quieren salir de la Unión Europea, pero como no hay acuerdo en las elecciones de este próximo fin de semana, elecciones europeas, los británicos tienen que participar porque no se ha consumado esa salida. Por lo tanto, tendrán representación en la Eurocámara y al mismo tiempo quieren salir de la Eurocámara. Vamos a saludar a Óscar Guardiola. El señor Guardiola es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Señor Guardiola, gracias por estar con nosotros. Hay un estancamiento en esas negociaciones a pesar de las propuestas de Theresa May. ¿Qué influencia cree que van a tener esa situación de impasse entre Theresa May y la oposición en las próximas elecciones? Primero déjame dar buenas noches a los televidentes. Lo que es ya claro es que el impacto más negativo lo está teniendo el Partido Conservador. El Partido Conservador, el Partido Tory británico, ha sufrido un colapso casi completo debido a que sus electores tradicionales han entendido que Theresa May ha sido incapaz de cumplir su promesa de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea de manera consensuada. Sus electores se están moviendo con mucha rapidez y en gran número a partidos más a la derecha del conservador británico, en particular el partido Brexit, recién establecido por el muy conocido en Gran Bretaña Nigel Farage y el partido UKIP, que ya era familiar para muchos de los televidentes. Así que este nuevo entrabamiento de las conversaciones no afecta tanto al liderazgo del Partido Socialista Laborista en Gran Bretaña, que sigue a la cabeza de las encuestas, sino que parece mucho más desfavorable al Partido Conservador, que está sufriendo una hemorragia casi indetenible. Tras haberlo intentado infinidad de veces y haber fracasado en todas ellas, ¿cree que Theresa May es la política adecuada para continuar intentando un acuerdo con la oposición y solucionar el problema del Brexit? La verdad es que aquí en Gran Bretaña nadie entiende de qué manera podría la primer ministro Theresa May obtener algo de oxígeno que le permitiese renovar su liderazgo y encabezar de nuevo la negociación con la Unión Europea. No tiene liderazgo ni apoyo ni siquiera dentro de su propio partido. Es absolutamente para todos los analistas, los electores en Gran Bretaña, que la primera ministra May ha perdido el apoyo de los miembros de su propio partido. Si se diera un escenario de una renovación en el liderazgo del Partido Conservador, ¿qué opciones cree usted que tendría ese nuevo liderazgo para sacar adelante una propuesta del Brexit? Va a ser difícil que un miembro del Partido Conservador pueda, en tan corto tiempo, en particular de cara a las elecciones europeas, recuperar el capital político que ha perdido el Partido Conservador. Por supuesto, hay nombres conocidos entre quienes ya han expresado su deseo de entrar en la carrera por el liderato del partido, en particular Boris Johnson, quien sin embargo no parece tener el apoyo del sector parlamentario de su propio partido, aunque sí lo tiene de sus electores.
Y hay otros nombres, en particular los de 5 de los miembros del actual gabinete, Angela Ralston, el propio Sajid Sajid, que es el actual ministro del Interior. También se ha ventilado la posibilidad de que Dominic Raab sea el nuevo líder del partido. Se lo ha presentado como una suerte de Margaret Thatcher masculino, pero lo cierto es que ninguno de estos nombres parecería tener la capacidad, ni siquiera la menor posibilidad de hacerle competencia a alguien como a Nigel Farage. Y es en verdad una situación muy, muy complicada para el Partido Conservador, pero también para la política británica en general, en la medida en que, como ha sucedido en otros lugares de Europa y en otros continentes, aquí también ese sector descontento del conservatismo, que no es un sector de clase trabajadora, sino más bien el sector de clase media del sureste británico, que fue el que votó mayoritariamente por salir de la Unión Europea, parece estarse moviendo hacia la ultraderecha. Habiendo dicho lo anterior, sigue siendo el caso que el Partido Laborista, liderado por el socialista Jeremy Corbyn, sigue encabezando la mayor parte de las encuestas en lo que hace a la intención de voto en el caso de una elección general y también en el caso de la elección para el Parlamento Europeo. Es la opinión, el análisis de Óscar Guardiola. Es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Señor Guardiola, gracias. Muy buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad en tecnología. ¿Tiene usted un teléfono celular inteligente? ¿Qué marca? ¿Huawei? Puede tener problemas. Mire, hace unos días el presidente de Estados Unidos, alegando cuestiones de seguridad nacional, decidió incluir el nombre de esa compañía en lo que se conoce como una lista negra y vetó de esta manera que la administración estadounidense, funcionarios estadounidenses, puedan utilizar ese tipo de teléfonos producidos por esa marca, por esa empresa de origen chino. Esto también afecta a empresas del sector privado. Y una de esas empresas, en las últimas horas, Google, nada más y nada menos, ha decidido que no va a colaborar con Huawei para el desarrollo de sus aplicaciones. ¿Se puede vivir? ¿Se puede usar un teléfono inteligente sin Google? Sin el buscador, sin el correo electrónico. Bueno, eso es lo que muchos se preguntan y hay incluso dudas de si Google va a permitir que los programadores de las aplicaciones puedan desarrollarlas. Es decir, si usted tiene un teléfono Huawei, ¿va a poder actualizar esas aplicaciones? Eso plantea retos para la compañía. Por eso buscamos respuestas que seguro, si usted tiene ese teléfono, las va a querer escuchar. Saludamos a Óscar Bezoberri, es experto en cuestiones de ciberseguridad. Señor Bezoberri, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Los usuarios de Huawei se van a quedar sin aplicaciones? Definitivamente yo creo que deberían estar un poco preocupados. Los existentes, yo creo que tendrán hasta la versión donde están hoy en día, pero queda en mucha duda todos los updates y todo el futuro de este. Pero los futuros clientes definitivamente no tendrán acceso a las aplicaciones de Google. La administración Trump tomó la decisión alegando que Huawei utiliza una serie de prácticas que afectan a la privacidad y seguridad de sus usuarios. Y hay analistas que comparan esas prácticas, las de Huawei, con las que también utiliza Google. ¿Son comparables? Bueno, las compañías tienen dirigentes muy diferentes, ¿no? Huawei es una compañía totalmente dirigida por un gobierno central y sí se ha comprobado que utiliza varias estrategias de espionaje y de básicamente captura de propiedad intelectual. Google está muy supervisado, es una compañía privada y muy supervisada también por reguladores y no tendría el interés de involucrarse en un espionaje, ya que quebraría todo el imperio de Google.
Es el análisis del experto en ciberseguridad, el señor Óscar Bazoberri. Señor Bazoberri, gracias, muy buenas noches. Y terminamos con la mirada en positivo de una mexicana, una joven estudiante de la Universidad de California, que es la primera de su familia en graduarse en la universidad. Mayor de 5 hermanos y hija de agricultores. Con este mensaje de Twitter, esa fotografía y ese sencillo mensaje, les dijo a sus padres: gracias por ustedes y para ustedes. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. ¿Cuántos meses llevamos hablando de la opción militar para Venezuela? La primera vez, hace más de un año, fue el presidente Donald Trump que decía muchas opciones, también la militar, y está sobre la mesa. Y desde entonces, asesores, representantes diplomáticos de esta administración o incluso el mismo presidente o vicepresidente han insistido una y otra vez: todas las opciones están sobre la mesa, la opción militar también está sobre la mesa, nunca ha dejado de estarlo, pero hay analistas que insisten que esa no es realmente una opción, que es algo que forma parte de la dialéctica para ponerle presión al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a buscar la voz de alguien que conoce bien la administración, ha trabajado dentro del Departamento de Estado. Es el diplomático estadounidense John Negroponte. Fue subsecretario de Estado de Estados Unidos y embajador de Estados Unidos, entre otras muchas posiciones, en Irak o en las Naciones Unidas. Señor Negroponte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Gracias. Señor Negroponte, ¿la opción militar cree usted que es realmente una opción? Yo creo que, en primer lugar, diría yo que la situación en Venezuela es muy grave y tiene que haber un cambio de gobierno. Pero al mismo tiempo, dudo que esta situación se presta a una solución puramente militar. Tiene que ser con presiones económicas, diplomáticas y otras formas de actividad, pero una intervención directa yo creo que sería, bueno, en primer lugar, no sé si tendría éxito, y en segundo lugar, no sé si sería muy popular con los gobiernos interesados. ¿Qué otro tipo de sanciones o medidas diplomáticas se pueden continuar aplicando en Venezuela, además de las que ya conocemos? Bueno, yo creo que todavía existen opciones en el campo económico que se podría considerar, como por ejemplo un senador americano recién mencionó la idea de bloquear los barcos que están transportando petróleo saliendo de Venezuela para otros destinos. Ese sería un ejemplo, un bloqueo, digamos, de las costas de Venezuela. ¿Cuál cree usted que serían las consecuencias diplomáticas de la opción militar? Bueno, es muy cuestionable. En primer lugar, ¿cuál sería el objetivo? ¿Derrocar el gobierno? ¿Ocupar a Venezuela por un tiempo indefinido? ¿Cuál sería el objetivo de una tal acción? Mientras tanto, la política que se persigue ahora es más bien una combinación de diplomacia y presiones políticas y económicas, y yo creo que es el camino apropiado. Entre otras posiciones, en su carrera política usted ha sido embajador en Irak de Estados Unidos entre el año 2004 y 2005. ¿Qué lecciones podemos sacar de la invasión a principios de la década de los 90 de Irak y la situación en Venezuela? Bueno, hay muchas, ¿no? En primer lugar, fue una acción militar, una intervención que se llevó a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que eso es la diferencia entre la segunda invasión de Irak y la primera, que tenía el apoyo pleno de la comunidad internacional. Es una lección. La otra es que cuando uno realiza una invasión de un país, las consecuencias pueden ser muy imprevistas y puede ser que uno va a tener
que permanecer en el país mucho más tiempo de lo que fue anticipado. Entonces puede implicar una muy larga presencia en un lugar foránea donde nuestras tropas no quieren permanecer. Sería ejemplo de dos lecciones que se podría sacar. Y obviamente la lección principal de Irak en cuanto a Venezuela es que una acción militar puede traer implicaciones imprevistas. Menciona usted Cuba, con quien esta administración mantiene un doble discurso. Por un lado, el presidente Trump, que amenaza con endurecer el embargo o bloqueo, como le llaman los cubanos, y las medidas de aislamiento para ponerle presión al régimen de Miguel Díaz-Canel. Y por el otro, el secretario de Estado, que revela que hay conversaciones con el gobierno cubano para buscar una solución para Venezuela. ¿Cree usted que existe ese doble discurso, esa falta de coherencia? Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con países, digamos, adversarios, en muchas ocasiones en el pasado sin tener buenas relaciones diplomáticas. Mire toda la Guerra Fría. Mire este momento en que el señor Pompeo se encuentra en Rusia discutiendo los problemas que tenemos en común con ese país. Entonces, yo no veo contradicción entre un enfriamiento en la relación bilateral, pero también en el mismo momento buscar soluciones donde cada país tiene intereses mutuos. ¿Cree usted realmente que el gobierno de Miguel Díaz-Canel podría estar interesado en buscar una solución a la crisis venezolana? Bueno, depende de los resultados de cualquier discusión que podría haber, pero yo podría visualizar una situación en donde Cuba no está tan metido en Venezuela, pero sí puede aprovechar de una mejor relación política y económica con mi país. Además de Cuba, hay otros actores que también influyen hoy mucho en la política venezolana, como es Rusia. ¿Cree usted que Putin podría estar interesado en ofrecer ayuda para una solución a ese conflicto? No sé qué resultados van a tener las discusiones, pero yo no veo qué interés Rusia tiene en sostener un gobierno que está haciendo tanto daño al país y al pueblo de Venezuela. El hecho de que ya han salido 3 millones de refugiados para otros países, inclusive 1.3 millones aquí en Colombia. Esta situación se puede agravar en el futuro y no sé qué interés Rusia tiene en una inestabilidad parecida en Venezuela. Mejor que nos entendemos que se estabiliza y normaliza la situación política y económica en ese país. Es el análisis del diplomático estadounidense John Negroponte, embajador, entre otras posiciones, en Irak, en la ONU. También se desempeñó como subsecretario de Estado de Estados Unidos. Señor Negroponte, muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Así terminamos el conversatorio con uno de los embajadores más respetados y con más experiencia, su visión sobre la crisis venezolana y sobre otras cuestiones de la actualidad. Vamos a la pausa. Al volver, el debate con las opiniones encontradas de nuestros dos analistas. Ya nos acompañan para revisar algunas de las notas de la actualidad. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones de liberales, conservadores, republicanos, demócratas, hoy con las de Stan Beuger. Stan Beuger es analista político, es experto del Instituto Estadounidense de Empresa. Stan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Federico de Jesús, también analista político, es presidente de FDJ Solutions y fue portavoz de la campaña de Barack Obama en el año 2008. Señor de Jesús, muy buenas noches. Está siempre un placer. Gracias, el placer es nuestro. Quiero comenzar con una historia que nos ha llamado la atención, que ha llamado la atención de los medios estadounidenses. Es
la que se produjo en un acto de graduación. Este fin de semana ha habido diversos eventos de graduación en Estados Unidos y en el de Morehouse College, en el que hay estudiantes que terminan la preuniversitaria, se encontraron con la buena noticia de que uno de sus compañeros, que es un multimillonario, se llama Robert Smith, es fundador de una empresa Vista Equity Partners, y con esta empresa ha logrado una fortuna considerable. En el discurso les dijo esto a sus compañeros. Y mi familia está haciendo una beca para eliminar los préstamos estudiantiles. Ahora, yo sé que mi curso se asegurará de que paguen esto de ahora en adelante. Y quiero que mi curso vea a estos alumnos, estos hermosos compañeros, y se aseguren de que cada curso tiene la misma oportunidad de ahora en adelante. Porque nosotros somos suficientes para cuidar de nuestra propia comunidad. Nosotros somos suficientes para asegurarnos de que tenemos todas las oportunidades para conseguir el sueño americano. Y les mostraremos unos a otros a través de nuestras acciones, palabras y a través de nuestras obras. O lo que, dicho de otra manera, viene a ser que les perdona la deuda porque la va a asumir él. Hemos mirado las cifras de la deuda de estudiantes en Estados Unidos y en una década ha pasado de los 675.000 millones de dólares a los 1.400.000 millones de millones, o lo que en inglés se dice, están los trillions, los trillones de dólares. Exactamente. ¿Por qué en 10 años se ha multiplicado tanto esta deuda estudiantil? Pues ha multiplicado por dos motivos, diría. Uno, que el coste de atender la universidad se ha disparado en los últimos 20-25 años. Y segundo, que durante la recesión profunda por la que pasamos, había más gente que se quedaba en la universidad más años de lo que harían si hubiera oportunidades, digamos, normales en el mercado laboral. Y de hecho lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 años es que ha ido bajando el nivel de préstamos nuevos cada año. Pero claro, el agregado, el cumulativo de todos los préstamos estudiantiles sí que ha continuado creciendo, pero hemos visto que los préstamos nuevos esos han ido bajando. Veo que usted tiene siempre la visión positiva, ¿no? Al menos baja. Pues no, pero es un desarrollo positivo. O sea, la gente está prestando menos dinero en parte porque tienen sus padres, porque tienen ingresos más altos, pero también porque el mercado laboral está mucho más fuerte y por eso hay menos gente que se queda en la universidad para hacer un máster o algo así. Pero ¿cree usted que en Estados Unidos hay un problema con la educación? Lo digo porque me da la impresión, y usted me corrige, que los estudiantes estadounidenses no están mejor informados que los europeos, por decirlo así. Y en cambio, la deuda estudiantil en Europa no es un elemento que sea una preocupación nacional, como sí lo es en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué en lo que se considera la primera potencia del mundo estudiar parece cosa de ricos? Pues hay varias explicaciones, creo que son importantes. La primera es que Estados Unidos tiene un sector privado de universidad superior mucho más grande que la gran mayoría de los países europeos. Muchas de esas universidades son muy buenas y muchos de los estudiantes que más dinero prestan son estudiantes que están sacando un grado médico, por ejemplo, en Colombia o en Harvard, o que están haciendo un MBA. Muchos de los préstamos más grandes van a esos estudiantes. O sea, esos programas casi no existen en Europa. Luego, lo que hemos decidido en Estados Unidos es financiar el sistema de educación superior con dinero de los propios estudiantes en vez de impuestos. Claro, esa sí que es una diferencia grande por ejemplo, con Alemania, donde los estudiantes no suelen pagar nada. Claro, ahí puedes decir, ¿es justo eso o no? Pero esa es la gran diferencia.
Mira, hay dos elementos. Uno, que no solamente estamos hablando de la universidad y del estudiante, sino que al Estados Unidos tomar la decisión que dice Stan de básicamente convertir estos servicios sociales en industrias, pues obviamente vas a tener elementos del lucro. Pero también no solamente es la universidad del estudiante, sino la industria financiera que se mete de por medio, que aumenta las tasas de interés, en ocasión pensando que los estudiantes siempre se van a quedar con esa deuda y que la universidad es algo tan esencial en el mercado laboral que pueden darse el lujo de hacer estas tasas de interés tan altas. Los tipos de interés son bastante bajos, son mucho más bajos que los de cualquier carta de crédito, cualquier tarjeta de crédito. O sea, casi todos estos préstamos básicamente los cubre el gobierno federal. El problema es que cuando el presidente Obama asumió el cargo y bajo el Congreso Demócrata absorbieron muchos de los préstamos estudiantiles y sacaron a las instituciones financieras de por medio y fueron directamente a refinanciar con los estudiantes. Eso se ha reversado bajo esta administración y también vemos que políticamente no vemos un plan republicano ni un deseo de atender este problema porque quieren ayudar a la industria financiera, mientras los demócratas el debate es si vamos a tener un sistema de educación superior sin matrícula como quería Hillary Clinton u otros en el partido, o si queremos uno sin deuda, sin matrícula, que es lo que quiere el ala de Bernie Sanders, o sin deuda, que es el ala más moderada del partido, pero no desatender el problema. ¿Qué consecuencias tiene una propuesta como la que escuchamos de parte de algunos candidatos o precandidatos demócratas que lo que quieren es terminar con esa deuda estudiantil? Pues mira, como te dije, pues hay varias propuestas desde universidad gratuita universal, como en algunos países de Europa, a la propuesta que tenía Hillary Clinton o el mismo Barack Obama de que la educación pública comunitaria fuera gratuita, o sea, los primeros 2 años, y que los próximos 2 años el gobierno sufragará la mayoría de los costos en vez del estudiante. ¿Y eso se apoya, se sustenta? ¿Las cifras del país lo aguantan? Pues todo depende de quién le pregunte. Si le preguntas a Bernie... Le pregunto a Federico de Jesús. Yo creo que para sufragar esos costos habría que subir los impuestos no solo a los ricos, sino potencialmente a la clase media. Pero, de nuevo, eso es un costo que ya la clase media y la clase trabajadora está llevando sobre sus hombros. Los estudiantes están llevando esos préstamos. Así que yo lo veo como algo positivo que el gobierno entre y ayude a los estudiantes a educarse y quitarles ese peso económico de pagar esos préstamos. Ayuda a que la economía sea más dinámica y puedan entrar en trabajos de mayor innovación en vez de los seguros para pagar los préstamos. Es que la realidad es que sobre todo el sistema de community colleges, o sea, los primeros 2 años de la universidad, eso ya casi se provee de forma gratuita ahora mismo. O sea, si incluyes todos los subsidios y subvenciones estatales y federales, los estudiantes de esas universidades apenas pagan directamente a la escuela. Evidentemente hay gente que toma préstamos para financiar su casa o su comida, lo que sea, pero ese tipo de educación ya es casi gratuito. De ahí no es que vienen los números. El asunto es que haces los otros 2 años, ¿verdad?, para graduarte de una universidad formal, si eso es lo que el estudiante decide hacer. Un factor importante es que hay mucha gente que presta un montón de dinero y luego no termina el programa que empezaron. Y ese problema sí que es algo importante, porque si no terminas el programa, entonces tampoco acabas ganando más dinero y es más difícil. Para alguien que a lo mejor sí lo hubiera completado. Claro, aunque tampoco no hay tantos centros educativos con plazas limitadas. O sea, la gran mayoría de los estudiantes van a instituciones donde básicamente todo el mundo puede ir. O sea, y parte del problema, Gustavo, es que la generación de los millennials han tenido más dificultad que otras generaciones en entrar a la fuerza laboral o en tener la estabilidad financiera que otras generaciones tuvieron, porque la economía está cambiando ahora con Uber y todos los apps y como le dicen, el gig economy en inglés, o sea, el estar haciendo part-times y trabajos temporeros ha sustituido pues la carrera de 30 años en compañías estables con pensión. Ya esa realidad económica no existe. Muchos millennials se han tenido que quedar viviendo con sus padres luego de universidad y no han encontrado las oportunidades laborales que otras generaciones han tenido y por lo tanto se les ha hecho mucho más difícil pagar esa deuda estudiantil. Les propongo que cambiemos de asunto. En las últimas horas la tensión con Irán, al menos en lo que a palabras se refiere, ha aumentado hasta niveles que eran impensables hace tan solo unas semanas. El presidente Trump le ha dicho al régimen de los ayatolás que no vuelva a amenazar a Estados Unidos porque será lo último que haga, más o menos con este mensaje de Twitter. Si Irán quiere pelear, entonces ese será el final oficial de Irán.
nunca amenacen a los Estados Unidos nuevamente. Palabras poco diplomáticas del presidente estadounidense. ¿Adecuado? Lo que me sorprende es que lo haya dicho desde un principio, porque la semana pasada él había estado diciendo que no, que se aguante, que él todavía no ve la evidencia suficiente para ir a la guerra, contrario a lo que sus asesores, como su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, que parece que lo estaban empujando en esa dirección. De repente parece que Trump vio un reportaje en Fox News de unas supuestas amenazas del ayatollah y disparó ese tweet, pero es un poco incongruente con, número uno, sus instintos más aislacionistas, sus promesas de sacar a Estados Unidos del Oriente Medio durante la campaña, y lo que apenas acaba de decir hace días, que él no entiende las razones para ir a guerra con Irán. Obviamente eso es una cosa, y decir si te amenazan vamos a responder es otra, pero va a haber esta semana un briefing de inteligencia con los congresistas donde se les va a presentar supuesta evidencia de las agresiones de Irán. Si tú ves que líderes demócratas y hasta aún algunos republicanos moderados salen y dicen, espérate, aquí hay que hacer algo, pues entonces quizás el tono cambie. Si es más de lo mismo, parece que son asesores aislados dentro de la administración y no el presidente que quiere ir a la guerra. ¿Por qué cree que no conocemos esas supuestas amenazas? No hay detalle. Cuando uno eleva el tono hasta esos niveles, especialmente con un presidente aislacionista, sería bueno saber como mínimo de qué amenazas se trata, y hasta la fecha no tenemos una evidencia clara. Es que el problema es que esto es otro de esos problemas que crea Trump, que ahora está tratando de resolver, porque el hecho es que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho públicamente que Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear, que Trump se echó para atrás, pero Irán quiere seguir cumpliendo. Así que cualquier extremismo de Irán, en realidad yo creo que es en reacción a que Estados Unidos le impuso sanciones, a pesar de que estaban cumpliendo el acuerdo. Y de hecho, los países los aliados más cercanos que tenemos han dicho que no, de hecho no hay un incremento en las amenazas que vienen de Irán. Incluso el vicejefe del Comando Central, que es un general británico, también dijo que no hemos visto ningún tipo de incremento en las amenazas que vienen de Irán. Así que yo creo que mucho de esto hay una facción de la administración que quiere una posición de mucha agresión hacia Irán, y luego la incoherencia estratégica que vemos por todos lados en la administración de Trump. Las opiniones de Stan Beuker y de Federico de Jesús hoy en nuestro debate en Cuestión de Poder. Gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales. Varios comentarios nos han llegado de ustedes, los televidentes, de nuestros especiales de la semana pasada que hicimos desde el Foro Internacional Concordia Américas. Comentarios como este. Simplemente no me lo pierdo. Me encantaron los comentarios y el análisis de los invitados en Concordia. Excelente. Gracias, Nehemías. Con mucho gusto. También nosotros aprendimos de esos puntos de vista de voces internacionales que participaron en ese importante evento del que NTN24 era medio aliado. Más comentarios, uno que hemos escuchado ya algunas veces y hace referencia a la edad de los candidatos en Estados Unidos. Candidatos que hoy superan los 70 o 75 años y que aún buscan liderar el país. ¿Cómo va a ser posible en un país tan grande como Estados Unidos que los principales candidatos a la presidencia tengan 76 y 77 años? Hoy Donald Trump tiene 72 años y buscará la reelección. Bernie Sanders, 77 y quiere ser presidente. Joe Biden, 76 y quiere ser presidente. Ganas no les faltan. ¿Tendrán cuerpo para ello? Así terminamos el programa. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo y con la esperanza de que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.